Jorge Rafjat Schifferli es diputado por el distrito número 22 en la región de la Araucanía y por estos días se desempeña como jefe de bancada de Renovación Nacional. Estamos con él en un nuevo Perfiles para conocer algo más de su vida, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti, también gracias al canal y a los televidentes. Diputado, queríamos comenzar por su infancia. Usted es nacido y criado, ¿no?, en la región de la Araucanía. Su estudio lo tuvo en Traiguén. Así es. Soy nacido y criado en la Araucanía, provincia de Malleco, en Traiguén. Desarrollé toda mi enseñanza básica y media en esa ciudad, en colegios públicos, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media. Y después, por razones de estudio, enseñanza superior, estudié en la Universidad de Concepción, en Concepción. ¿Y cómo fue esa época, diputado, de estudiar, de vivir en Traiguén? Nos imaginamos que quizás es una infancia distinta a la que puede tener un niño, no sé, de Santiago, por ejemplo. Sí, la cosa es que ahí, como están los colegios públicos, no había colegio, o sea, había un colegio particular, pero en realidad la mayoría estudiaban en colegios públicos en esa época, tampoco estaban los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, el contacto con alumnos de distintos orígenes y estratos es permanente y eso también enriquece y conoce distintas realidades. Pero sí estoy muy agradecido del nivel de mis profesores, por cuanto muchos de mis compañeros hoy día son autoridades en la comuna de Traiguén, como también a nivel regional y a nivel nacional. Por lo tanto, mi generación, o la suerte que yo tuve con compartir con compañeros que hoy día están en distintos lugares. Y hablo de la palabra compañero en el sentido de compañía, no en el tema político que uno podría entender, ¿no es cierto?, otro concepto. Por lo tanto, lo hago a ese alcance. Un orgulloso hijo de la educación pública, entonces. Sí. Sí, porque tampoco existía la educación particular subvencionada, ni la particular pagada, por así decirlo, era muy incipiente. Por lo tanto, todos accedíamos a la educación pública. Y cuando usted estudió Derecho a la Universidad de Concepción, ¿ahí apareció en usted ese interés por la política? Sí, la verdad las cosas que fue antes. Si bien es cierto, yo participé en algunas actividades en la enseñanza media. Sí, el hecho de estudiar Derecho lo hice pensando en que me abría las puertas para participar en política. ¿Sin tener familia política o tenía algo? Sin nada? Tener familia política. A ver, ni mis padres, ni mis abuelos fueron ni regidores, ni alcaldes, ni diputados, ni senadores, pero todos son apellidos para la zona absolutamente nuevos en el tema político. Y eso también significó más dificultades como para poder ir avanzando. En la universidad, a cuánta elección participé como delegado de cursos, pues centro alumno, la Federación de Estudiantes, en un sector político que en la Universidad de Concepción no tiene mucho apoyo, por así decirlo. ¿Cómo fue entonces en esas elecciones? A ver, en las delegados de cursos participé en varias hasta que finalmente resulté triunfador en la porfía. En el centro alumno el sistema era un sistema que privilegiaba solamente las mayorías, ahí perdí por escasa margen, y lo mismo en el caso de la Federación de Estudiantes, pero sí, eso me abrió las puertas para que al retornar a mi comuna, que era Traiguén, pudiera participar en primer lugar en un tema que era el Consejo Económico y Social, que era como la participación de la ciudadanía en todo lo que significan las decisiones municipales. Yo lo hacía a través de la representación de una junta de vecinos. Mientras estudiaba en la Universidad de Concepción, yo viajaba un lunes al mes para reunirme, si faltaba clase para participar en ese tipo de cosas a nivel municipal, y después en la elección siguiente postulé a concejal, me fue bien, me abrió las puertas porque en realidad era bastante joven. Y eso en paralelo, diputado, disculpe, con su trabajo en los juzgados de policía, de letras, del crimen de Traiguén. Así es. A ver, lo que sucede es que en el caso del juzgado del crimen o de letra, no me impedía ser concejal y además poder subrogar al juez. Por lo tanto, en muchas ocasiones yo tuve que subrogar la parte criminal y notificar excarcelaciones o no. Decía, yo en ese momento tenía el poder de entregarle la libertad o no a una persona que estaba detenida. Pero en el tema del juzgado de policía local, como yo era concejal, no podía hacerlo en Traiguén, pero sí subrogaba en la ciudad de Lumaco, que también es como una vecina. Diputado, y ya que nos contaba que se presentó a las elecciones de concejal, ¿siempre por RN? ¿Por qué RN? A ver, ¿por qué llegué a Renovación Nacional? Si bien es cierto, yo participé siendo siempre centro derecha y reconociéndome así,
en la universidad, cuando me ofrecieron ser candidato a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ahí me dijeron, mira, te pedimos que vayas de candidato, pero te solicitamos que te incorpores a Renovación Nacional. Y yo, la verdad, cosas que lo hice gustoso y hasta el día de hoy no me siento arrepentido de haberlo realizado. ¿Cómo fue su trabajo como concejal? Quizás es ahí donde se puede tener mayor contacto con los vecinos. Sí. ¿La ayuda es más directa? Sí, a ver, mi votación, la primera vez, claro, fui la cuarta votación en la comuna y después a nivel de concejales siempre fui la primera mayoría y eso me permitió también que me consideraran como candidato a diputado, me consideraran como gobernador de la provincia de Malleco, como seremi de Agricultura de la región de Araucanía, ahí ya un poco alejándome de ese contacto permanente con la ciudadanía. El tema de concejal, además de tener mis programas en la radio, uno atiende público, como abogado también uno tiene ese contacto. Hoy día el tema de que se hayan ampliado los distritos también dificulta el contacto muy cercano con la ciudadanía. Y además las soluciones, perdón, a los vecinos, cuando se está en un municipio quizás pueden llegar de forma más directa y más rápida, ¿no? Porque son problemas quizás más puntuales, más locales. Hasta el día de hoy la gente confunde muchas veces las funciones de un concejal, del alcalde, del diputado, del senador. Hasta el día de hoy como diputado me piden lo mismo que le pedían cuando era concejal. Cuando era concejal. Pero bueno, es la función y uno siempre ligado a las actividades, en este caso de junta de vecinos, actividades deportivas, permanentemente. ¿Y su paso por la gobernación es muy difícil ser gobernador en una región como la Araucanía, considerando los conflictos sociales que hay de por medio? A ver, la provincia de Malleco son 11 comunas, a diferencia de Cautín, que tiene 21, pero cuando le nombre las comunas usted inmediatamente se va a dar cuenta de la dificultad que hay. Renaico, Angol, Coyipulli, Ercilla, Traillén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Victoria, Lonquimay y Curacautín. Sabemos ahí que está la zona que la califican como zona roja. A pesar de eso, cuando yo fui gobernador tuve una cooperación permanente de las comunidades indígenas, un diálogo muy rico que me permitió tener de alguna manera la provincia bastante más tranquila de lo que se acostumbraba a tener, porque muchos de los dirigentes tenían contacto directo conmigo, el teléfono era abierto para ellos, yo lo atendía en cualquier momento y eso generó que muchas dificultades que se podían evitar se evitaran y que no finalmente explotaran y que se generan situaciones complicadas. ¿Podemos decir, diputado, que su relación con el pueblo mapuche en la zona es una buena relación? ¿Cómo lo definiría usted? A ver, yo no me considero una monedita de oro que sea apreciado y querido por todos, ¿ya? Pero sí, yo no tengo ningún problema de llegar a distintos lugares, a algunos cuesta más que llegar a otros, pero sí creo yo que los problemas hay que enfrentarlos. Y una de las características del pueblo mapuche es que es dialogante. Y eso es algo que uno tiene que aprovechar para que podamos avanzar en ciertas cosas. Aquí ha habido una situación compleja por años y que cuesta abordarla muchas veces porque hay poca comprensión del pueblo huinca, por así decirlo, que es el pueblo no mapuche, hacia el pueblo mapuche y viceversa. Nadie eligió nacer en la época que nacimos, ni tampoco elegimos la familia, ni nuestro origen social, ni racial, pero tenemos que de alguna manera comprender al otro y colocarnos también en su lugar y es la única manera de poder avanzar en algunas soluciones. Diputado, ya que mencionó esta disposición al diálogo por parte del pueblo mapuche, ¿usted cree que ha faltado disposición al diálogo por parte del otro lado a la hora de buscar o encontrar una solución definitiva al problema? Lo que sucede es que muchos de los que generan dificultades no pertenecen al pueblo mapuche. Y son gente que finalmente ligadas a un sector político han tratado de generar un conflicto para mantener esa intranquilidad en la zona. Con justicia, sin justicia, injustificado, no justificado, pero finalmente si solamente fuera el pueblo mapuche que decidiera sobre su futuro, yo creo que las decisiones que se tomarían serían muy distintas a los que plantean algunos muy radicalizados y que finalmente solo les interesa generar violencia en la Araucanía.
Diputado, ya nos comentaba usted que bueno, fue concejal, fue gobernador, fue Seremi. ¿Cómo llegó a su vida la posibilidad de ser diputado de la República? ¿Le costó tomar esa decisión? Se lo pregunto más que nada por el tema familiar. Usted tiene 3 hijos, sí. y me imaginamos que con los otros trabajos también era complicado compatibilizar ambas cosas, pero ahora es más difícil aún. ¿Le costó tomar esa decisión por el costo familiar? A ver, la primera vez que yo fui candidato a diputado había renunciado al cargo de concejal. Todavía no conocía con claridad a las demás comunas que tenía que representar. Si bien es cierto, había ya tenido contacto a través de la concejalía. Yo fui además fundador de la Asociación Regional de Municipalidades de la región de Araucanía, ¿ya? Incluso quien la presidió en la primera oportunidad fue un actual diputado, colega nuestro, que es René Zafirio, y yo también integraba parte del directorio de esa asociación de municipalidades. Por lo tanto, ya tenía un conocimiento de los municipios. Pero en el tema familiar, no es un tema fácil de resolver. Yo soy casado, tengo 3 hijos, en esa época ellos estaban bastante pequeños, por lo tanto no era una decisión fácil de tomar. Hoy día ya ellos han crecido, hay uno que está en la universidad, otros terminando la enseñanza media y la más pequeña está terminando su enseñanza básica. No es sencillo porque es mi señora la que tiene que hacerse cargo de esa situación, de esa realidad, y por lo tanto, si uno no tiene el apoyo familiar, cuesta poder desarrollar esta actividad que es tan absorbente y que finalmente involucra a tantas comunas. Ya mencioné 11 de la provincia de Malleco, además está Galvarino, Perquenco, Lautaro, Vilcún y Melipeuco. Son 5 comunas más, 16 a las cuales uno tiene que atender, y eso le lleva mucho tiempo de estar fuera de la casa, además del tiempo que uno se lo pasa en el Congreso Nacional. Diputado, supimos que usted se trasladaba en bus desde la zona sur hasta la zona central de nuestro país, sí. Y llamó poderosamente la atención que un diputado hiciera eso, por los tiempos, por los costos, etcétera. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tomó esa decisión? Hay un dicho que bastante, abajo no lo puedo señalar acá, pero es como, yo no nací arriba de un avión, por lo tanto no tendría por qué viajar en avión. Es un tema de comodidad también, por el hecho de que a mí el aeropuerto en Temuco me queda bastante distante. Son 130 kilómetros desde Traiguén al aeropuerto de Temuco. Eso significa 1 hora y media de viaje, más los 40 minutos que uno tiene que esperar hasta abordar el avión. Estamos hablando de más de 2 horas. Tengo que disponer de alguien que me vaya a dejar allá. El avión no me deja solamente a Santiago y no en Valparaíso. A diferencia de que tengo bus directo desde la zona hacia Valparaíso. Son 10 horas o 10 horas y media desde Traiguén a Valparaíso. Pero lo hago de noche. En el viaje puedo ir revisando documentos, puedo ir trabajando alguna hora y alcanzo a dormir. No como dormir en su casa, pero el hecho de viajar en avión ya me dificulta porque el día domingo no alcanzo a estar lo suficiente tiempo con mi familia o haciendo otras actividades en terreno. Tengo que contar con el tiempo de otra persona para que me vaya a dejar y después trasladarme a Valparaíso. Entonces es un tema bastante complejo, un tema de comodidad y además, bueno, ya me acostumbré y lo hago habitualmente. ¿Le duele cuando hay críticas que hablan de que los diputados trabajan poco? A ver, lo que no sucede. ¿Se esfuerzan lo suficiente? A ver, lo que sucede es que, bueno, sucede en el caso de mi distrito. Son 16 comunas. Cuando yo voy a una me dicen, oiga, pero tampoco que viene para acá. Nunca. Claro, pero resulta que el resto del tiempo yo estoy en las otras 15. O dentro de la misma comuna, yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, claro, a uno a lo mejor lo ven poco. Yo tampoco soy un diputado muy mediático que aparezca mucho en prensa, pero si uno ve la asistencia, tengo 100% asistencia, soy de los que trata de llegar lo más puntual posible. A eso iba con la pregunta, o sea, se destaca, de hecho fue destacado en la prensa de que usted viajaba en bus desde la Araucanía hasta acá. Nos cuenta también usted que aprovecha de trabajar en la noche, en el bus, que deja de lado un poco su familia y que además hayan esas críticas de por medio a la labor parlamentaria. Bueno, es que, a ver, lamentablemente han habido situaciones que llevan a que se generalice este tipo de cosas. Pagan justos por pecadores. Claro, eso es lo que sucede. Ahí hay un tema de que efectivamente han habido irregularidades y esas irregularidades finalmente caen todos dentro del mismo saco. Yo soy abogado y dicen, no, los abogados son todos ladrones. Bueno, no sé. Los periodistas son todos mentirosos. Claro, claro, uno cae dentro de esto y tiene que asumirlo.
demostrarle a la gente que le entrega a uno la confianza a través del voto y que uno lo representa, de que uno no es como los demás y por lo tanto merece la confianza para poderlo seguir representando. Trato por lo menos de hacerlo de la mejor forma posible. Sé que no soy perfecto, pero los errores que pueda cometer es porque soy sencillamente humano. ¿Cómo le da el tiempo para, además de estar en una carrera política, ser jefe de bancada, ser diputado, trasladarse en BU, de además tener una carrera deportiva? En su época universitaria fue seleccionado de rugby en la Universidad de Concepción. Sí. También fue director técnico de la 9ª región en el Nacional de Básquetbol. En el 2017 representó a la 9ª región en el Nacional de Fútbol Seniors y a nivel dirigencial fue presidente de la Asociación de Básquetbol y Fútbol de Traiguén. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le da el tiempo? Le gusta mucho el deporte. Y soy bombero. Además, no habíamos conversado, es bombero también, ¿no sabía? Sí, actualmente ya no. ¿Por allá también en su zona? Sí, sí fui director de compañía, no tuve otro más cargo más alto. Pero también desarrollé funciones en la parte operativa, combatiendo incendios, entonces tengo algunos cursos de materiales peligrosos, rescate vehicular. ¿Su día tiene 30 horas? ¿Cómo lo hace? No, sino, bueno, también hay los demás tienen que tener la comprensión de que cuando uno empieza a involucrarse en otro tipo de cosas hay que ir dejando algunas cosas de lado. Pero bueno, hay que darse el tiempo y tratar de estar conectado con todo. En mi WhatsApp me llegan informaciones de carácter político, de carácter gremial, de carácter deportivo y tengo que estar permanentemente ligado a todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Además de las solicitudes familiares que me imagino deben haber también. Que son hartas. Que son hartas. Diputado, ser jefe de bancada de la bancada más importante o más numerosa sí. En el Congreso. ¿Cómo ha sido eso para usted? Son 36 parlamentarios, muy distintos entre ellos. Es una bancada bien diversa, pero esa diversidad también le da mucha riqueza, porque no todos piensan lo mismo y cuando existe ese diálogo, que hay distintos puntos de vista también las decisiones que se toman son con distintas miradas. Por lo tanto, uno cuando se enfrenta a posiciones en la Cámara de Diputados, en comisiones o en la sala, también tiene que entender de que hay un punto de vista distinto. Aquí no es un regimiento donde uno toma una decisión y esos todos tienen que acatarla. Las decisiones normalmente en la bancada se discuten, una bancada que fue una de las más pequeñas del periodo pasado, terminamos 15, solamente 9 fuimos a la reelección, los 9 resultamos reelectos. Y al llegar el 11 de marzo del 2018 se incorporaron 27 más, subimos de 9 a 36. Fue el ascenso más grande que ha tenido cualquier bancada en la Cámara de Diputados y que ha tenido Renovación Nacional en toda su historia. ¿Por qué cree usted que pasó eso en Renovación Nacional, esa especie de auge que hubo en las elecciones pasadas? 2 razones importantes. Uno, la bancada de Renovación Nacional no estuvo involucrada en ningún escándalo, a diferencia de diputados de otras bancadas. Como las platas políticas, las platas de campaña. Exactamente. No hubo ninguna situación donde Renovación Nacional estuvo involucrado. Eso es un aval, es una ventaja. Y lo otro, hubo una directiva de Renovación Nacional que en su momento leyó muy bien el cambio del sistema electoral de binominal a proporcional. Ya, mientras nosotros estuvimos en el binominal siempre fuimos más pequeños. Con el proporcional crecimos considerablemente. Y bueno, esas yo creo que son las 2 claves respecto a este tema. El trabajo personal también de cada uno de los diputados. Fuimos la única bancada que de los 9 diputados que fueron a la elección, todos ganaron, ninguno perdió. Y además se amplió en un número considerable. Exactamente. ¿Es difícil el trabajo de jefe de bancada? Es complejo más aún cuando me tocó asumir una semana bastante tensa que fue la aprobación de la reforma tributaria. Y también la polémica que hubo respecto de la relación que existía entre algunos miembros del Partido Socialista con el narcotráfico, y eso también generó tensiones, ¿no es cierto? Donde la vocera de RN... Claro, declaraciones encontradas, entonces no fue una semana sencilla para poder asumir. Pero sí lo hemos ido realizando de buena manera. En algún momento yo fui su jefe de bancada el 2014, junto a quien fue jefe de bancada en esa oportunidad, Nicolás Monkever. Por lo tanto, el trabajo del Congreso no era absolutamente ajeno, todo lo contrario. Ya era bastante familiar,
y ahí uno tiene que defender la institución en la cual uno trabaja, y eso es lo importante. ¿Ha sido el trabajo más difícil que le ha tocado dentro de lo que ha sido su carrera política, comparándolo con el de seremi, con el de gobernador o con el de concejal? Son funciones distintas en realidad. Aquí da poca posibilidad de pensar, hay que tomar las decisiones muy rápidamente y las decisiones hay que tomarlas bien, porque por mucha premura que haya, nadie te va a justificar que cometiste un error. Y por lo mismo entonces, tratar de poner de acuerdo a los 36 es lo más difícil. Es complejo, por justamente lo que conversábamos. Temas valóricos más que nada. Hay un tema valórico que está involucrado, que hay que respetar cada posición que se tiene. Hay diputados que son de la región metropolitana y otros del resto del país. Hay diputados que ya llevan más tiempo, como te acabo de señalar, y otros que son más recientes. También somos la bancada que tiene más mujeres, son 10 mujeres, la que tiene más bancada en todo el Congreso. Y por otro lado están los varones, entonces también tenemos que ir entendiendo ese tipo de cosas. ¿Es difícil ser parlamentario de gobierno? Sí, es más difícil, que ser oposición. Sí. ¿Por qué, diputado? Porque en el caso de oposición uno tiene que, la función principal es fiscalizar, ¿ya? Como resulten finalmente las leyes, uno, claro, no es responsabilidad de uno. A diferencia de estar en el gobierno, la fiscalización uno no la puede dejar de lado, porque uno no puede renunciar a una facultad que le entrega la Constitución y las leyes por estar en el gobierno. Por lo tanto, uno tiene que seguir fiscalizando a los propios, y con mayor fuerza, porque a uno le interesa que a su gobierno le vaya bien y haga las cosas bien. Por lo tanto, la fiscalización tiene que ser con mayor responsabilidad, y además que las decisiones que se vayan tomando por el gobierno beneficien a la mayoría de todos los chilenos, por cuanto nosotros votamos también por ese gobierno, y el día de mañana es la ciudadanía la que nos va a exigir los resultados de un gobierno al cual apoyamos para que resultara electo. Diputado, ya lo decíamos, su carrera es bastante extensa, ha sido concejal, seremi, gobernador, diputado, jefe de bancada. ¿Qué se viene de ahora en adelante para Jorge Ratzinger? No, seguir como diputado. La verdad es cosas que me han preguntado si voy a aspirar a ser candidato a senador. La verdad que con la última modificación legal, donde los distritos y circunscripciones se ampliaron al doble, yo tenía originalmente 8 comunas que atender, que las vuelvo a mencionar y que le entrego un especial cariño, partiendo por Renaico, Angol, Sauce, Purén, Coyipulli, Sierra, y en Lumaco, esas 8. Ya era difícil poder atenderla. Se amplió a 16, involucró Victoria, Curacautí, Lonquimay, Lautaro, Berquenco, Galvarino, Vilcún y Melipeuco, 16 en total. Cuesta llegar a todos los lados. Y para asumir como senador tendría que representar a 32. Por lo tanto, me verían en algunas comunas 1 o 2 veces al año con suerte. Y eso va en contra de mi forma de trabajar, que es tratar de estar cercano a la gente y de entrevistarme con ellos, y no solamente recibir informaciones a través de un folleto, de un informe, porque es la ciudadanía la que le entrega el insumo para tomar buenas decisiones. Y de hecho, el hecho de que yo viaje en bus, que yo lo haga en metro, que transite por la calle sin andar en vehículo, también uno va escuchando y va captando ciertas cosas que le sirven para tomar buenas decisiones el día de mañana. Y si voy a tener que estar representando a mucha gente, la verdad es cosa que tengo que pensarlo bastante bien, si voy a tener que asumir ese riesgo de poder representar a muchas más personas en el Congreso Nacional. Tendremos por acá entonces alguno que otro periodo más. No sé, bueno, la ciudadanía es la que finalmente decide, esa es la verdad. Diputado Jorge Ratzinger, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti y también gracias al canal y a todos nuestros televidentes. Gracias por permitirnos conocer algo más de su vida. Que esté muy bien. Gracias a ustedes también por acompañarnos, como siempre, en un nuevo Perfiles. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, hasta entonces.